En este último vídeo sobre circuitos que operan en el régimen permanente sinusoidal, sobre circuitos monofásicos, pues veremos un ejemplo de un circuito que opera en este régimen con una fuente de tensión en el régimen permanente sinusoidal, una fuente sinusoidal de frecuencia 1000, omega igual a 1000, la identifico como aquel parámetro que está multiplicando a t dentro del argumento del coseno. Fase 0, porque dentro de ese argumento a la parte temporal no le estoy sumando ninguna constante, por lo tanto suma 0. Y valor eficaz de esta señal temporal sería la amplitud dividido por raíz de 2, por tanto 10. Es decir, que mi fasor, el fasor asociado a esta fuente de tensión sería módulo 10, fase 0, por tanto e elevado a 0 es 1, fasor igual a 10. Bueno, que sea un vector con número complejo puramente real, que no tiene parte imaginaria. Fase 0. Igual que en circuitos resistivos, y aquí también se puede definir una señal de tensión 0 de referencia, en circuitos operando en el régimen permanente senoidal, se puede definir una magnitud de un componente como referencia de fase, y que tendrá una fase 0. En este caso, nuestra referencia de fase es la tensión que tenemos entre estos dos puntos, ¿no? Importante también la polaridad entre estos dos puntos. Y recordad de teoría de circuitos que siempre que hablamos de una tensión siempre nos estamos refiriendo a diferencias de potenciales. Por lo tanto, esta tensión se refiere a una diferencia de potencial. ¿A qué diferencia se refiere? Pues la tensión que yo tengo en la parte superior menos la que tengo en la parte inferior. Sumo la de la parte superior y le resto la de la inferior. Esta diferencia de potencial es esta expresión senoidal. Por tanto, importante la polaridad. No es lo mismo este más en la parte superior que el más en la parte inferior, porque eso implicaría un cambio de la fase de 180 grados. En lugar de 0, pues sería 180 grados. A la hora de resolver este circuito, que aquí está planteado en el espacio temporal, ¿no? En donde me interesa conocer pues, la tensión V0 de t y sub c de t, esta corriente en el capacitor, e IV de t, pues lo que haré es trasladar o pasar al espacio fasorial, ¿no? Luego volveré al espacio temporal haciendo una conversión a la inversa. Por lo tanto, en el espacio fasorial, esta fuente de tensión será 10. Estas dos resistencias, pues impedancia 100, ¿no? Que sería el valor nominal de esa resistencia. Y finalmente tendría que calcular la impedancia de este capacitor, que vale 10 microfaradios. Recordad que microfaradios son 10 a la menos 6. El micro significa, tiene un peso de 10 a la menos 6. Por lo tanto, 10 micros sería 10 a la menos 5 faradios. Y a la hora de calcular 1 entre J omega C, bueno, 1 entre J sería menos J, recordad lo que os comentaba, y luego 1 entre omega C, omega es 10 a la 3, C es 10 a la menos 5, por lo tanto esto es 10 a la 2, menos J por 10 a la 2, menos J 100. Por lo tanto, representamos, volvemos a dibujar el circuito, pero ahora con fasores e impedancias. Ya no tengo I de t o IC de t o VO de t, simplemente tengo los fasores que estoy buscando, el fasor que conozco, que es 10 de mi fuente de tensión, las dos resistencias, mantengo las polaridades y los sentidos de corriente, porque un cambio de sentido o un cambio de polaridad implica un desfase de 180, que es lo que comentaba antes. Fasor impedancia capacitativa menos J100 ohmios. Podemos ver que la tensión V sub 0, ese fasor de tensión, la podemos calcular muy fácilmente como divisor de tensión.
Si entre este punto y este punto hay un fasor de 10, pues, y estas dos resistencias están en serie, aplicamos divisor de tensión. Como las dos resistencias son iguales, aquí tendré la tensión mitad. Por tanto, si V es 10, 10 medios será 5. 5 es el fasor de VO. Y como estos son puramente resistivos, recordad lo que os comentaba, que en una resistencia la corriente y la tensión siempre van en fase, son fases iguales. Entonces, como se trata de un sistema puramente resistivo, esta VO está en fase completamente con esta tensión de forzamiento 10. Por lo tanto, 5 será el fasor de VO. Si lo quiero convertir a señal temporal, pues la amplitud será 5 raíz de 2, 5 raíz de 2 por coseno de omega por t. La frecuencia es la misma, todos van a oscilar a la misma frecuencia, por lo tanto, por coseno de omega t, que es 1000t, más 0 porque este fasor de tensión, su fase es 0. Esto es como 5 por 10 elevado a 5 por e elevado a jc por 0, como comentamos en la transparencia anterior. Para calcular el fasor I sub c, pues aplico la ley de Ohm, V entre Z, y por lo tanto tengo que calcular la impedancia, que ya lo había calculado antes, que es menos 100, 10 dividido por menos 100J. Si queremos podemos ir a un programa tipo R, aquí tenemos el R activado, entonces tenemos V que son 10 y la Z que son menos 100J, pues en R tendré que calcular 10 entre menos 100i. Aquí la J en el R ha de ser una I. Por lo tanto tengo 0,1i. Eso quiere decir 0,1J. Eso es el fasor de mi corriente. Si quiero expresar este fasor como módulo de fase, pues el módulo será 0,1 y la fase será la fase de J, que es pi medios, ¿no? Es decir, y esto lo podemos ver en, ¿no? Si esto es IC, pues el valor absoluto de IC. Si esto es una excusa para aprender un poquito de R. Ponemos ABS del número complejo, que en este caso es IC, y me da el 0,1, que es el módulo. Si quiero saber el ángulo, pues le pongo el argumento y me lo da en radianes. Esto equivale a pi medios. Si quiero el argumento en grados, pues tendré que multiplicarlo por 180 y dividirlo por pi, que son 90 grados, ¿no? Es decir, este 0,1G tiene una fase de 90 grados o de pi medios. Por lo tanto, le sumamos pi medios a la expresión del coseno de omega t más la fase de la corriente IC. O el omega es la misma, recordamos, todas van a oscilar a la misma frecuencia que la tensión de forzamiento. Módulo, pues, o amplitud, pues el módulo por raíz de 2. El módulo 0,1 por raíz de 2. Corriente total. Para la corriente total tengo que aplicar la ley de Ohm para todas estas impedancias. Todas estas impedancias las colapso en una sola
Para eso tengo en cuenta que este condensador está en paralelo con estas dos que están en serie. Por tanto, estos son dos en serie, se suman, 100 más 100 de impedancias en serie se suman sus valores, 100 más 100 sean 200 ohmios que están en paralelo con menos 100 ohmios, menos J 100 ohmios, ¿no? Por tanto, esta impedancia irá al denominador de esta ecuación, que es la ley de Ohm, para calcular el fasor de la corriente de la fuente de tensión. Por tanto, será 10 dividido por esta fusión en paralelo de las impedancias. Por tanto, tendré que poner ZT, la impedancia total, será pues el inverso de la suma de los inversos, 1 entre 200 más 1 entre, eso era menos 100J, ¿no? Menos 100. Esta es la impedancia total, 40 menos 80J. Y ahora tengo que dividir el fasor de 10, dividirlo por ese fasor total, esta Z total que acabo de calcular, 10, ¿no? Ponemos, y total, que son 10 dividido por Z total. Y este es el fasor, me lo expresa de forma cartesiana, parte real más parte imaginaria, de la corriente total, ¿no? Que aquí es IV, bueno, aquí es IV, ¿no? ¿Cuál será el módulo? Pues en R pues ponemos el valor absoluto de esa total. Y si quisiera saber la amplitud, pues lo multiplico por raíz de 2. 0,158 será la amplitud de mi señal IVT. Por coseno omega t, que es el mismo, 10 elevado a 3 por t, más el desfase. El desfase, pues el argumento de IT, 1,107, 1,107. Si quisiera saber eso expresado en grados, ¿cuánto es? Pues multiplico por 180 entre pi, 63 grados de desfase. Por lo tanto, 1,107, eso es el desfase en radianes de mi corriente. Eso quiere decir que va adelantada a la tensión. Misma frecuencia y corriente de, en este caso, raíz de 2 por 0,111, que era el módulo que hemos obtenido en el cálculo anterior. Bueno, de esta serie de vídeos, de estos 3 vídeos de monofásicos, pues realizaremos una tutoría el próximo día, ¿no? El segundo día de clase, y a posterior de esa tutoría, la semana siguiente, se pedirá un ejercicio para entregar un ejercicio de la hoja de monofásicos, ¿no? Por tanto, tenéis esta semana pues para ver estos problemas y esta teoría y problemas, esa tutoría del lunes que para despejar las dudas que podáis tener, y luego al siguiente lunes, pues durante el día o durante la hora de tutoría vais a entregarme uno de los problemas de la hoja. Recordad que esos problemas puntúan en la nota final de la asignatura.